Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión. Y hoy tenemos un tema candente, el tema de la última semana. Y vamos a ver aquí un informe sobre eso. Muy grave que cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de interceptaciones ilegales y en el mismo sentido tratar de desestabilizar las instituciones del país. Eso me parece de una inmensa gravedad y por eso le voy a pedir al señor fiscal que por favor llegue al fondo de este asunto. Era la de sabotear, interferir y afectar el proceso de paz en La Habana. Hemos descubierto que se interceptaron correos electrónicos del jefe de prensa de las FARC en La Habana. Además se interceptó un correo institucional del gobierno nacional. Hay un afán muy claro de aprovechar todos los espacios y fundamentalmente de debilitar y de derrotar en el imaginario el proceso de paz. Nosotros los contratamos a ellos para que nos apoyaran en dos cosas: redes sociales y sistemas de seguridad en todos nuestros correos. Ese es el servicio que ellos prestaron a nuestra campaña en estos 3 meses con los cuales tuvimos una relación. Cualquier actividad ilegal que ellos hayan cometido tendrá que ser sancionada como corresponde. Yo creo que eso hace parte de la campaña del actual candidato del Centro Democrático y del presidente anterior, Uribe Vélez, que obviamente el lenguaje de quienes están al frente de estas chuzadas, de una actriz que no parece ninguna principiante cuando habla del casto chavismo, es cuenta de que hay no solamente una estrategia montada, sino que hay un adoctrinamiento y hay un libreto para mandar esos mensajes de Twitter que cada vez más hacen mella en la opinión colombiana. Siempre hemos actuado sobre la base de la legalidad. A mí lo que me sorprende es que esto se da en el momento en que yo tengo un ascenso tan importante en las encuestas. Y siento que es una forma de desviar un tema tan importante como es la denuncia que se hizo en estos días sobre 2 personas vinculadas con el gobierno y que fueron utilizadas por grupos de narcotraficantes para buscar una negociación. Hay que investigar todos estos hechos y esa es mi única preocupación. Estamos en La Controversia y hoy tenemos para comentar este tema, para comentar la guerra sucia que hay entre las campañas políticas, para comentar tanto las chuzadas como las acusaciones que le han hecho también al presidente Santos por parte del senador Uribe y por parte de la campaña uribista de haberse desviado $2 millones hacia su campaña. Para comentar esto tenemos 3 comentaristas especiales hoy, 3 invitados especiales al panel. Antonio Sanguino es codirector o copresidente del Partido Verde, Partido Alianza Verde. Muchas gracias, Antonio, por venir. Muchas gracias, León. Muy buenas noches. Doctor Velasco, senador por el Partido Liberal. Mil gracias, León, por la invitación. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Iván Cepeda, senador elegido por el Polo Democrático Alternativo y, bueno, también partícipe de todos estos debates. Hoy vamos a tener este panel privilegiado para examinar esas cosas, qué de verdad tienen esto, qué significa esto en una campaña, qué mensajes se está enviando al país con esta campaña en la que pues hay una radicalización de las candidaturas, hay una polarización, desafortunadamente no en torno a debates políticos importantes sobre los temas del país, sino alrededor de cosas que rayan con la delincuencia.
en el caso de esto, las chuzadas. ¿Cómo mira usted, doctor Sanguino, desde la Alianza Verde? No está involucrado en esto, la campaña del doctor Peñalosa, pero ¿cómo se mira desde allá esto? Bueno, yo creo que no estamos solo en presencia de una guerra sucia por cuenta de una campaña electoral. Creo que tampoco, pues, es una novedad o es un dato nuevo el hecho de que hay un enfrentamiento abierto entre el uribismo y el santismo que ha querido copar, digamos, la controversia pública en esta coyuntura de elecciones presidenciales. Creo que además de eso hay hechos sumamente graves, ¿no?, que, digamos, rompen los límites de lo que debería ser una controversia política civilizada, porque da cuenta, digamos, de hechos que muestran un rasgo truculento en la manera como se está produciendo este enfrentamiento. Es que el hecho de que se esté usando, digamos, fachadas y se estén echando mano, digamos, de actos de ilegalidad como las chuzadas, como la labor de inteligencia y de contrainteligencia en la campaña electoral, y por el otro lado también hechos no suficientemente explicados por parte del candidato presidente Juan Manuel Santos en relación con negociaciones que el país todavía no conoce su alcance con sectores del narcotráfico. Creo que dan cuenta de una situación especialmente grave que también ha conducido a una judicialización de esta campaña electoral. Me parece que pues, si este enfrentamiento sigue por ese camino, vamos a encontrarnos con una paradoja que va a impedir un proyecto de reconciliación como el que el país reclama, porque podemos hacer la paz con las guerrillas, pero si se mantiene y se profundiza con las características que estamos conociendo, una ruptura en las élites colombianas, esto puede terminar en otro baño de sangre. Y me parece que eso puede ser un desenlace perfectamente posible con todo lo que estamos conociendo. Vamos por partes, porque tenemos dos temas. Un tema es el tema de las chuzadas, que es una afectación al proceso de paz y también una afectación a una campaña presidencial, la campaña de Santos. Y hay el caso de los 12 millones de dólares y luego la acusación de Uribe de que parte de eso fue para pagar deudas de la campaña de Santos de 2010. Esas dos cosas son por aparte y han estado jugando en la opinión. Empecemos por el caso de las chuzadas. ¿Qué tanta realidad hay de eso? El fiscal se ha venido en una cosa muy dura. Hoy lo estaban acusando de parcialidad por la forma como salió en la entrevista de Yamid Amad, diciendo que esto era una cosa de una facción, incluso le puso un calificativo político muy fuerte, nazi o neonazi, para tirarse el proceso de paz, y era, digamos, un plan muy bien orquestado de espías informáticos para pasar también, claro, información a campañas, que había una relación de eso con sectores de fuerza pública. En fin, lo del fiscal, dicho por él, sí es muy fuerte. ¿Eso qué realidad tiene, qué significado tiene para la paz y para la campaña política? Iván. Bueno, yo lo primero que diría es que en el caso de Álvaro Uribe encontramos toda una línea en su carrera política que lo une a estas formas de espionaje, ¿no? Desde el momento de su relación con Santoyo en la gobernación de Antioquia, cuando esto se practicaba contra las organizaciones de derechos humanos. Por supuesto, después todo ese episodio del DAS, que es imposible negarlo o desconocerlo. Y ahora en esta nueva fase, es decir, esta nueva fase tiene un ingrediente nuevo, y es que ahora este tipo de inteligencia, entre comillas, se practica desde locales
privados, al parecer por gente que no está vinculada necesariamente a una institución del Estado, aunque ahí hay una controversia. Al parecer lo que dice el fiscal da a entender que puede ser que también haya ahí un vínculo con algún sector de la policía y del ejército. Esta situación primero de Andrómeda, que realmente no fue suficientemente aclarada, pero ahora esto, es decir, es evidente que el expresidente Uribe y también su entorno político han tenido acceso a información que ha sido de alguna manera considerada como secreta o como clasificada con relación al proceso de paz y que la ha hecho pública. No hay que olvidar que esto de las chuzadas no consiste simplemente en recolectar información, sino también de una manera intencional presentarla a la opinión pública para desprestigiar, destruir la credibilidad, acabar con la vida de personas o de procesos políticos como el que se está realizando en La Habana. En todos los momentos cruciales del proceso de conversaciones con la guerrilla de las FARC, o el presidente Uribe directamente o alguna gente de su entorno ha hecho revelaciones o ha dicho una serie de cosas que tienen que ver con la intimidad del proceso. Así que a mí no me cabe duda de que ahí estamos ante un asunto que trasciende simplemente el problema de las elecciones y que sí tiene que ver con el proceso que se está dando en La Habana. Doctor Velascoy, los partidos de la coalición de gobierno hacen un comunicado en el que le dicen a Óscar Iván Zuluaga que es decirle mentiras al país y lo invitan a hacer una rectificación de lo que ha venido diciendo. Y claro, hubo un episodio pues que ya cobró la renuncia porque al principio esto tenía como pues muchos interrogantes, pero la renuncia de lo que se llamaría el consejero espiritual de Óscar Iván, el doctor Hoyos, pues señaló que había llevado a esta persona a un canal de televisión para presentarlo y para que hiciera unas denuncias que tenían como filo afectar el proceso de paz, también la candidatura presidencial de Santos. ¿Qué es eso? ¿Cómo evalúan desde allá, desde la coalición de gobierno esto? Nosotros arrancaríamos desde donde terminó el senador Cepeda. Hay un patrón de conducta de un grupo. ¿Cuál es el patrón de conducta? Es Santoyo, las chuzadas judicialmente demostradas. Esto no es una cosa que diga Luis Fernando Velasco, no solo dijo la Corte. Hay condenas, hay imputaciones por parte tanto de la Corte como de la Fiscalía. Hay colaboración de la justicia de algunos de los que hacían parte de la policía política de la presidencia, el DAS. Si usted le suma a eso algo que a lo mejor se nos ha pasado a todos, y es la aprobación que logró el gobierno de Uribe de un acto legislativo que legalizaba las chuzadas con orden administrativa que llamaba Estatuto Antiterrorista, ve que hay un patrón de conducta, y ese patrón de conducta lleva a lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué le preguntamos a Óscar Iván Zuluaga que nos diga realmente qué es lo que está pasando y si él está de acuerdo con esto? Primero, porque es que arrancamos desde el momento en donde Óscar Iván dice que él no tiene nada que ver con eso, que quien ha tenido algún tipo de relación laboral lejana era su jefe espiritual de campaña, que es otra manera de decirle gerente al doctor Luis Alfonso Hoyos. ¿Y qué venimos a descubrir día a día? Primero, que la información que este hacker estaba recolectando de manera ilegal había sido ofrecida a un canal de televisión para tratar de afectar no al presidente, no a una campaña, a un proceso de paz que interesa a todos los colombianos. Uno puede estar de acuerdo o no, pero haga el debate democrático, pero no trate de filtrar información que en ese entonces incluso el canal dice que es una información falsa, una información sin ningún sustento. Segundo, cuando Óscar Iván Zuluaga le pide la renuncia o renuncia a Luis Alfonso Hoyos por su propia motivación, comenzamos a descubrir otras cosas. Es que Óscar Iván Zuluaga sí se había reunido con el hacker y sí se había reunido con el equipo del hacker. Y si seguimos leyendo... Había dicho que no. Él había dicho que no. Después dijo, me acordé que sí. Sí,
y de pronto también nos comenzamos a acordar de otras cosas más delicadas. Es que el que, por lo menos lo leí en los medios, corríjame, el amigo más cercano del hacker era el hijo de Óscar Iván Zuluaga, con el que se reunía, el actual gerente de la campaña. Entonces, cuando uno comienza a escuchar todas estas cosas, pues tiene que terminar diciéndole, doctor Óscar Iván Zuluaga, cuéntele toda la verdad a los colombianos, porque esto no es un tema de guerra sucia. Esta acusación no la hizo la campaña. Esta fue una investigación que adelantó por una información muy seria que llevó a que la Fiscalía tomara la decisión de hacer unos allanamientos, y en los allanamientos encontró todas estas barbaridades. Encontró que muy seguramente el senador Cepeda está chuzado en sus correos. Y muchas de las personas que tenemos diferencias con el estilo, la actuación del senador Uribe y de su grupo político, no solo estábamos chuzados, León, sino que digamos otra cosa que es interesante que los colombianos entiendan. Cada vez que opinamos en nuestra cuenta de Twitter, inmediatamente todos sentíamos que éramos agredidos al segundo por una cantidad de perfiles de personas que ¿qué descubrimos? No existen. Nacen de estos centros en donde no solo se chuza, sino que se trata de torcerle la opinión a los colombianos, haciendo creer que hay miles de personas que, por ejemplo, a quienes no creamos en la filosofía, bueno, ya sabemos que si hay consejero espiritual, eso es más que una filosofía, es una religión, que están tratando de incrementar allá, pues nos acusan de guerrilleros o de qué tantas otras cosas más, porque no pensamos como ellos. Entonces, el tema es muy delicado. Y es tan delicado que yo sí me atrevería a decirle, doctor Óscar Iván Zuluaga, cuéntele toda la verdad, porque este no es un problema de campañas, este es un problema de unas razones de Estado que indican que hay que defender un proceso de paz. Usted no está de acuerdo, haga el debate público, pero díganos qué tanto tiene que ver usted, qué tanto sabe usted de esas chuzadas, cuál es su real relación con el hacker, porque este ya no es un problema político, este ya es el problema de convertir en un problema penal. Pero yo quiero reaccionar a lo que ha dicho Luis Fernando diciendo lo siguiente, es que, digamos, hay un proceso penal en curso y seguramente el proceso penal va a arrojar resultados estableciendo responsabilidades y estableciendo castigos y demás, pero al mismo tiempo hay un proceso político que va a ocurrir sin que se haya resuelto el proceso penal. Las elecciones son el 25 de mayo, ¿no? Y estos dos candidatos que están enfrentados, ambas campañas además están siendo materia de investigaciones, se van a enfrentar por la presidencia de la República sin que se haya resuelto el proceso penal, ¿no? Entonces el proceso político va en marcha y va en marcha, digamos, con unos tiempos perentorios en los cuales los colombianos van a salir a votar. ¿Cuál es el riesgo de lo que estamos viendo? Por eso yo empecé señalando el nivel de fractura en las élites y en la dirigencia del país que puede tener consecuencias impredecibles. Que si por desfortuna el país elige como presidente a Santos, Santos va a ejercer una presidencia en venganza del uribismo. Y si el uribismo gana la presidencia en cabeza de Óscar Iván Zuluaga, será también una presidencia que va a ejercer venganza sobre la unidad nacional y lo que Santos representa. Y eso va a significar una ruptura que constituye un obstáculo para un proyecto de reconciliación nacional, sobre todo si, como lo han anunciado los delegados de las FARC, los voceros de las FARC, se está a punto, digamos, de concluir un acuerdo en el punto 3 de la agenda y se logre finalmente un acuerdo en La Habana. Ahora, la potencia, Sanguino, la potencia de esa acción es tan grande porque a veces se dice, no, bueno, sí, los tipos hacían campañas, filtraban las comunicaciones del gobierno y de las FARC en La Habana y iban a ofrecerle a esos medios, si tenía ese potencial daño que de acabar con un proceso como el de La Habana. ¿Usted? Pues es que mira, yo me llamaba la atención un periodista en estos días sobre lo siguiente: el contrato o la fecha de la contratación de esta firma en cabeza de Sepúlveda en la campaña de Óscar Iván coincidió
con la revelación de unas coordenadas que hizo el presidente Uribe, ¿no? Y que significaba un verdadero petardo al proceso de negociación y a las confianzas que se requieren para que un proceso de estos siga avante. Realmente, digamos, la capacidad de daño es muy difícil de calcular, pero es inocultable. Es inocultable porque estamos hablando de filtración de informaciones en los medios, de interceptaciones, de chuzadas. Me dicen que incluso, lo dijo la propia Vicky Dávila, estaban vendiendo en el mercado negro un paquete de 100 correos electrónicos del presidente de la República. Y eso, digamos, yo lo supe hace como 2 meses. Alguien estaba contando que en el mercado negro en Miami estaban vendiendo un paquete de correos electrónicos. O sea que, digamos, el poder de hacer daño es muy difícil de calcular, pero efectivamente es un asunto que torpedea el proceso de negociación. Ahora, imagínense ustedes, desde los voceros de La Habana, ¿no?, lo que estarían pensando, que era una acción de inteligencia hecha desde los organismos del Estado, desde el propio gobierno, en fin, y queda una jugada sucia, digamos, del gobierno, que por supuesto afecta las confianzas que requiere un proceso de negociación. Luego entonces el daño es un daño pues inocultable. Vamos a una pausa y volvemos con este impresionante debate sobre una cosa que ha ocurrido en todas estas 2 semanas. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión, y hoy con el debate que ha tenido en vilo al país en estos días, las agresiones en las campañas electorales y las agresiones al proceso de paz por cuenta de espías, de una red de espías, de fabricantes de mentiras que tenían la intención y lo hacían de difundir cosas falsas sobre el proceso de paz o cosas verdaderas para enlodar ese proceso, que estaban yendo a los medios para entregar información, que estaban capturando información de la fuerza pública, información de La Habana, y procesando esa información con intencionalidad de hacerle daño al proceso de paz. Esto ha sido pues mostrado por el fiscal general en sus ruedas de prensa, pero también ha sido mostrado en una larga entrevista que le hicieron, y a mí me parece que esa entrevista pues tiene unas afirmaciones muy fuertes. Sabíamos de diferencias en la fuerza pública, en el ejército, lo supimos durante mucho tiempo, pero el fiscal viene a decir que evidentemente estos sectores tienen relaciones con esa fuerza pública, y bueno, lo tiene que decir con mucho fundamento, con el material que planteó, que recogió allí. Hay rumores de que esta gente, pues Sepúlveda, Andrés Sepúlveda, está en la disposición de colaborar con la justicia, que además de las cosas que ya le incautaron, pues está en la disposición de contar con quién tenía la relación. Iván, ¿cuál sería la consecuencia si este señor mañana dice, esto lo sabía todo Oscar Iván Zuluaga? ¿Qué repercusiones tendría eso en la campaña política? Bueno, yo creo que sería equivalente al sí sabía del exministro de Defensa en un momento en que se estaba ventilando el comienzo del proceso 8000. Sería una situación que implicaría directamente no solamente al candidato, sino al propio Uribe. No creo que pueda haber una actuación autónoma de Oscar Iván Zuluaga sin que lo sepa Uribe. E inmediatamente esto nos remitiría a una situación que ya aquí se ha mencionado, es de carácter judicial. Ahora, a mí me parece que el discurso de Álvaro Uribe viene generando como la posibilidad de una especie de desacato abierto a la justicia. Es decir, se está por una parte hablando con frecuencia del fraude electoral, de que no hay ninguna garantías políticas para el centro democrático, y por otra, es cada vez más evidente la actitud desafiante del ahora senador Álvaro Uribe. Hoy sencillamente
rechazó ir a una cita con el fiscal para dar una versión sobre unos hechos que él ha denunciado, como quien rechaza una invitación social, como quien dice no quiero ir a ese cóctel o a ese almuerzo. Y yo creo que eso es una jugada que tiene un espectro mayor, es decir, yo creo que Uribe está preparando un escenario en el que eventualmente ya no sea el fiscal, sino, por ejemplo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado que lo llame por algún asunto producto de una denuncia que le hagan en su condición de congresista. Es decir, yo creo que el discurso de ese sector tiende a generar una posibilidad de desacato a la justicia y de erigir al señor procurador como la única autoridad imparcial en el país. Ahora, eso no sería nada sorprendente ni nada nuevo. Uribe ha promovido la fuga de personas del país cuando han tenido que enfrentar a la justicia. La señora María del Pilar Hurtado, el señor Luis Carlos Restrepo, no ha vacilado en ponerle micrófonos a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al tratar a los magistrados como, digamos, parte de los opositores a los cuales hay que atacar utilizando toda clase de métodos. En fin, es un escenario que a mi modo de ver comienza a configurar una especie de rebelión que va más allá simplemente de un debate electoral y que tiene, sí, estoy de acuerdo con Antonio Sanguino, elementos que sí muestran como la posibilidad de desestabilizar en la medida en que avance el proceso de paz. Yo creo que aquí el problema, más allá de la confrontación electoral, tiene que ver con la posibilidad de que este país dé un giro político trascendental, como sería un acuerdo con las FARC y después con el ELN. Luis Fernando, digamos, pongámonos en el escenario. Mañana sale la noticia que el tipo, Andrés Sepúlveda, dice, esto era una cosa hecha a conciencia para la campaña de Óscar Iván Zuluaga, él sabía todo esto de afectar al proceso de paz de La Habana, era un plan que teníamos organizado desde la campaña. Usted, en la coalición de gobierno, ¿qué promovería ya frente a este hecho? Independientemente que Sepúlveda diga o no, yo sí creo que el tema es tan complejo que nosotros tenemos que promover una acción parlamentaria, una investigación parlamentaria, además que se permite. O sea, el Parlamento no tiene que proteger una campaña, tiene que proteger la posibilidad que tienen los colombianos de encontrar un acuerdo de paz. Es que el tema es demasiado grave. Aquí se ha querido, y creo que de alguna manera se ha vuelto un poco trivial, en el sentido de decir, no, ahí lo que hay en el fondo es un agarrón de todos contra todos. No, señor. No, señor. Aquí lo que hay es algo muy delicado de un sector de ciudadanos que quieren acabar las esperanzas de muchísimos colombianos en lograr unos acuerdos de paz y que este país pueda vivir en paz. Entonces yo creo que el Parlamento sí tiene que meterse en un tema de una investigación parlamentaria, tiene la capacidad de hacerlo, tiene la potestad jurídica de hacerlo. Segundo, que lo decante la misma opinión. O sea, estamos a menos de 15 días y creo que de alguna manera la campaña está bastante polarizada. El que va a votar por un candidato, vota por ese candidato, pero también hay una franja que creo que frente a todo lo que está viendo, en la medida en que se le aclare más, en que entienda que no es una pelea... La franja es muy grande porque es la franja de indecisos y de voto en blanco. Bueno, allá voy. Es una franja grande. Allá voy. Si la gente logra entender, si la campaña, no la campaña, sino lo que está pasando, logra entender que no es una guerra de sucia del gobierno que quiere hacerle maldades al pobre Óscar Iván, sino que es nada más ni nada menos que la actuación de un fiscal que acopia unas pruebas, que encuentra unas cosas muy delicadas y que ahora ya entró al plano de la especulación. Si este hacker sale y dice que eso lo estaba trabajando para cualquier campaña, no la personalicemos en el caso de Óscar Iván, hombre, yo sí creo que la sociedad va a tener una muy fuerte reacción contra esa campaña. No sé quién va a capitalizar esa reacción, si la capitaliza Peñalosa, Clara López, si la capitaliza Marta Lucía o Juan Manuel Santos, pero sí creo que en la medida en que una campaña sea muy relacionada con el intento de dañar el proceso de paz,
esa campaña va a sufrir, o los colombianos mayoritariamente le van a pasar una cuenta de cobro. Bueno, habrá un sector de la opinión que le gusta que dañen el proceso de paz, porque no todos los colombianos creen en el proceso de paz, pero yo soy de los que creo que mayoritariamente los colombianos sí queremos la paz. Antonio, vamos a meternos en el otro tema, que es el tema, la otra bomba que se soltó ya sobre la campaña de Santos y que llevó a la renuncia de JJ, y es, bueno, había una negociación para el sometimiento a la justicia, o un proceso de sometimiento a la justicia de una fuerza... Una propuesta. Una propuesta de una fuerza narcotraficante, que eran los hermanos Comba, y ahí la novedad es, en ese proceso, los hermanos Comba le dieron 12 millones de dólares a los que estaban haciendo la intermediación. No era una comisión chica. Hasta ahí, pues hay una primera cosa, y es, bueno, timaron a unos narcotraficantes con 12 millones de dólares. El proceso, el sometimiento a la justicia no se dio, y eso pues tenía unos nombres concretos. Luego viene Uribe y le pone un ají mayor, y es de esos 12 millones, se cogieron 2 millones para pagar unas deudas de la campaña. Diferenciemos las dos cosas. Primero, es creíble lo de los 12 millones, no han aparecido todavía, de dólares en medio de repartidos entre intermediarios. Esa es la primera cosa. ¿Qué significado tiene eso? Los televidentes tienen que saber si había ilegitimidad en el proceso de intercambios para un sometimiento a la justicia, o si lo ilegítimo son ese cobro de un estipendio por hacer esa transacción, y luego nos metemos en los 2 millones de dólares. ¿Qué tan creíble es eso? ¿Esta primera cosa es creíble, los 12 millones de dólares? Pues es que es muy poco creíble que los narcos no paguen por un mandado, ¿no? Y aquí había claramente un mandado, ¿no? Primero eso. Segundo, los protagonistas de este episodio han salido a acusarse mutuamente, ¿no? JJ acusa a Germán Chica acusa a JJ, ¿no? Luego entonces ahí hay gato encerrado, ¿no? Algo pasó ahí que no es del todo claro. Tercero, pues es muy difícil creer que JJ Rendón haga una gestión de esa naturaleza por puro altruismo, ¿no? Todos sabemos cómo factura JJ Rendón. Tiene hasta prima de éxito cada vez que se gana una elección, además de la millonada que cobra cuando asesora una campaña electoral, ¿no? Pero además de eso, lo que se ha venido también conociendo, ¿no? Porque ha pasado lo mismo que está pasando con el caso del hacker, y es que todos los días nos vamos enterando de una información nueva que revela cosas que no se estaban revelando en el día anterior. Entonces aquí también hay un episodio que vale la pena que el país conozca sus alcances, ¿no? Era además un asunto de conocimiento del presidente, esa negociación que se estaba haciendo de la fiscal, ¿no? De Germán Chica, que en ese momento era además alto consejero presidencial. Entonces estamos hablando de un episodio que compromete altos funcionarios del Estado, incluyendo al propio presidente. Y ahora, digamos, hay una afirmación del presidente que por supuesto el presidente tiene que aclarar, ¿no? Porque el presidente no puede tampoco estar lanzando afirmaciones si no presenta las pruebas de esas afirmaciones, que tiene que ver ya no solo con el pago de una comisión, sino con que parte de esa comisión haya llegado a subsanar deudas de la campaña presidencial. Bueno, ha salido el senador Juan Lozano a desmentir el hecho de que con esa plata se hubiese pagado alguna deuda del partido de la U. Pero en todo caso hay un episodio que nos devuelve otra vez a la época en la que éramos calificados como una narcodemocracia. Bueno, pero hay que
ahí para ser de abogado del diablo, hay que decir que el trámite de un sometimiento a la justicia es una cosa legítima, porque esa figura de sometimiento a la justicia existe. Sí, pero eso lo podía haber hecho un abogado de los narcos con la fiscal. ¿Por qué tenía que acudir a JJ Rendón? ¿Por qué tenía que acudir a Germán Chica? O sea, es que lo extraño es eso, es que el Código Penal establece el mecanismo del sometimiento a la justicia, pero los narcos pueden nombrar un apoderado, un abogado que tiene todas las credenciales para hacerlo. Puede ser que haya una situación, digamos, que tiene que aclarar la Fiscalía, pero primer asunto, me parece, digamos, rayar en el cinismo que de las toldas de Álvaro Uribe se acuse a alguien de tener relaciones con narcotraficantes. Perdón, Iván, recuerda que esto lo reveló fue Daniel Coronel en su artículo de Semana. Yo no creo que esa información surgiera de la nada. No, eso no es que... Es decir, ahí hay una jugada. Por supuesto que hay una jugada que viene de esas toldas del uribismo. Y bueno, ha utilizado distintos canales, pero digamos, me parece muy cínico, repito, de parte del expresidente Álvaro Uribe, presentarse como quien acusa a otro de relaciones con narcotraficantes, como algo escandaloso, porque toda la vida de Álvaro Uribe está rodeada de narcotraficantes, de los Ochoa, de los Gallón Henao, de los Cifuentes Villa, en fin, la lista es muy larga, yo no voy aquí a hacerla toda, de Escobar, de Pablo Escobar, por supuesto, en fin. Entonces, ahí hay una situación que a mi modo de ver ya pone esto en un contexto que ya tiene, digamos, todo el sabor de que aquí la narcodemocracia sí ha existido, por supuesto. Digamos, aquí parte de lo que están discutiendo en La Habana es ese tipo de asuntos. ¿Cómo hacemos con un fenómeno que es omnipresente? Ahora, efectivamente puede ser que se haya dado una propuesta. La propuesta fue rechazada, al parecer, eso dice la exfiscal Vivian Morales y también el propio presidente, y hay un dinero que no aparece. Pero digo, más allá de toda esa situación, aquí el problema es, el señor JJ Rendón es un tipo poco recomendable, realmente. La manera en cómo hace política, la manera en cómo se mueve. Yo digo, ahí Santos y Uribe tienen un pecado en común, y es una manera de hacer política. Este señor es un señor que trabaja más o menos como una especie de decálogo de la propaganda, de la difamación, el descrédito y digamos las formas más sucias de tratar a un oponente en política. Ahora, Sepúlveda hizo el kinder con JJ. Es muy posible que todo eso sea parte del mismo caldo de cultivo, pero digo, ahí es muy difícil que no resulte una situación bastante turbia cuando hay una persona como JJ Rendón de por medio. León, hay una cosa, si usted me permite decirlo. Hay una acusación de unos narcos de un dinero por hacer una vuelta. La vuelta no era, lo que tengo entendido, buscar el sometimiento a la justicia porque perfectamente habían podido conseguir un abogado, sino buscar unas normas para favorecer el sometimiento a la justicia, evitando, entre otros, la extradición. Una negociación. O sea, una negociación. Esa negociación nunca se desarrolló, el gobierno nunca la aceptó. Nunca la aceptó que la fiscal ha salido a contar con toda claridad que les dijo, señores, el mecanismo para someterse a la justicia está en el Código Penal, no lo vamos a modificar, a ustedes les sale más o menos 18 o 20 años, no les interesó a los narcotraficantes. El gobierno del presidente Santos no le interesó esa propuesta, no le interesó que nunca presentó un proyecto, no hizo nada. Entonces yo sí creo que vale la pena averiguar quiénes fueron los osados que tumbaron a los narcos. Es que también aquí es un tema pero hay una cosa complejo. Sí. Esto es un país muy extraño. Yo nunca he visto mafias que entonces las mafias le roban 12 millones de dólares y salen a denunciar. Eso nunca había visto. No, pero están diciéndole esa información a la justicia norteamericana. Sí. Pero lo más descabellado fue la versión de JJ Rendón esta mañana en las entrevistas radiales, diciendo que todo hacía parte de una conspiración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Luego entonces, lo que está insinuando JJ Rendón es que hay una alianza entre Álvaro Uribe Vélez y Nicolás Maduro para perjudicarlo.
¿no? Y la otra cosa muy curiosa de todos estos dos episodios que estamos analizando es la foto que publicó Semana en estos días, ¿no? Una foto en la que están toditos. Está Uribe, está Santos, está Germán Chica, está JJ Rendón, están todos, ¿no? Zuluaga. O sea, está Zuluaga, Que eran el Dream Team violencia de la intrafamiliar. campaña política anterior. Termino la tesis que vengo exponiendo. No hubo negociación. Al gobierno preguntarle por una negociación que no existió me parece complejo. Hay que preguntarle es a los mensajeros. Primero, si existió el dinero y segundo, si realmente lo recibieron. Alguna manera. Negociación, perdón, una cosa, es antes de que sea elegido Santos presidente, si ese es el escenario. O sea que Uribe debió saber también. ¿O no? Sí. Bueno, termino Pregunto. con esto, perdón. Sí, y porque luego tenemos que sale hacer una pausa. y luego sale el señor senador Álvaro Uribe sin ninguna prueba y dice, no, es que 2 millones se fueron para la campaña y tengo un testigo. Y hoy sale el testigo y dice, perdón señor, eso no es cierto. No tengo ninguna afirmación fuera de eso. Yo no he sido la fuente, que es Juan Lozano. De manera que yo creo que el señor senador Álvaro Uribe se está olvidando que si bien es cierto, nosotros casi que vivimos en un esquema medio imperial en 8 años, aquí de alguna manera se ha ido reinstitucionalizando el país. Y él no puede salir a decir cualquier cosa y luego decir, no, mire, yo no le respondo al fiscal, sino al procurador porque me interesa más el procurador. Se está metiendo en líos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión. Estamos haciendo un debate en directo sobre los acontecimientos de las últimas 2 semanas y vamos concluyendo el programa con el tema de la negociación o la búsqueda de un sometimiento a la justicia por un grupo de mafiosos, los hermanos Comba, que dirigían a los Rastrojos. La primera información fue que salieron 12 millones de dólares para hacer esa negociación y luego los timaron porque negociación no hubo y ahora están denunciando en Estados Unidos. Y Uribe, que mete la mano en este debate para decir, de ahí se sacaron 2 millones de dólares para pagar unas deudas de la campaña. Ahí yo hago también de abogado del diablo, digo, es muy difícil que primero un presidente que ya está elegido, que tiene una deuda de 2 millones de dólares y que entonces uno de los asesores va a darle 2 millones de dólares para que cubra las deudas, cuando un presidente pues elegido pues tiene miles de posibilidades distintas. No, todo el mundo va a ofrecerle que yo le pago esos 2 millones de dólares, los va a sacar de una cuenta mafiosa. Pero bueno, ese es el debate. ¿Qué tan creíble es todo eso? Y digamos, ¿en qué lío está metido el presidente Uribe con esto que acaba de decir también el doctor Luis Fernando? Bueno, ha hecho una acusación muy grave y al parecer no tiene cómo sustentarla. El fiscal lo está llamando precisamente a eso y ahora ya no es simplemente un problema de credibilidad, es un problema judicial. Y repito, a mí todo el sabor que me queda de la actitud que está asumiendo es prácticamente decir que en Colombia los jueces, el fiscal, ya no son dignos de ninguna credibilidad y es necesario replantear todas las reglas del juego. Que el único funcionario que puede tener algún tipo de credibilidad es el señor procurador y de resto ahí hay la posibilidad de desconocer a los jueces, de desconocer al fiscal y plantearse en rebeldía. Esa creo que es la actitud que está asumiendo, como la asumió cuando estuvo a punto de cerrarse el ciclo de la investigación sobre las chuzadas con María del Pilar Hurtado, que entre otras cosas también está hoy en una situación bastante difícil con el nuevo gobierno de Panamá y con una probable solicitud de extradición que hagan las autoridades colombianas. Antonio, cuando esta tarde salió un artículo en la revista Semana que decía que todo esto es un golazo enorme de Uribe sobre la campaña de Juan Manuel Santos y que esto se salió con la suya de Uribe. Yo esa interpretación
de la revista Semana me llamó mucho la atención. Si será tan magistral la jugada de Uribe, eso no puede volverse como un boomerang en contra de esa campaña y del propio expresidente. Pues es muy probable, porque el expresidente Uribe, digamos, quedó muy mal con no haber ido a la citación que le hizo la Fiscalía General para que precisamente presentara las pruebas de sus afirmaciones, en particular sobre ese dinero que supuestamente entró a la campaña posteriormente de Juan Manuel Santos. Pero de todas maneras yo sí creo que, así sea de oficio, a la Fiscalía le corresponde, con el mismo rigor con el que está adelantando la investigación respecto a las chuzadas, también indagar hasta dónde este tipo de acusaciones tienen fundamento. Creo que empezó a hacerlo, ¿no? Empezó a hacerlo, y al presidente y al expresidente Uribe le corresponde, digamos, le corresponde ir y tendrá que ir, ¿no? Porque él, digamos, él es el menos indicado en su calidad de expresidente de la República, además, de escoger ante qué autoridad concurre, ¿no? Y de desinstitucionalizar, digamos, el país en un asunto extremadamente delicado. Yo no creo que haya metido un gol. Creo que por lo que uno va viendo, digamos, las afirmaciones del expresidente Uribe van quedando en el vacío si no aparecen pruebas contundentes. Y si además su principal testigo, como decía Luis Fernando, que era el senador Juan Lozano, lo desmiente como lo hizo en el día de hoy. Luis Fernando, dicen que bueno, lo ha citado otra vez para el martes. El fiscal para mañana. Sí. Para mañana. Lo volvió a citar. Desestimando la recusación. Sí. Porque, recordemos, el senador Uribe dice que no cree en el fiscal, que no cree en el vicefiscal. A lo mejor un poquito de nostalgia por el fiscal que no pudo clonar, Luis Camilo Osorio. Él, yo creo que preferiría que lo investigara la directora de Fiscalías de Cúcuta en esa época, a que lo investiguen hoy esta fiscalía. Entonces, él se ha olvidado, de verdad, es que llegó un momento en que el poder se concentró tanto en una persona, que yo recuerdo un hecho que aquí pareció que no pasó nada, y me pareció tal vez de las cosas más graves que vi en el pasado gobierno, cuando el señor senador Uribe, siendo presidente, ordenó capturar a una persona en un consejo comunitario. O sea, invadió la órbita del Poder Judicial. En Buenaventura. Ajá, sin flagrancia ni nada. Porque claro, un ciudadano puede capturar a alguien en flagrancia. Entonces, captura y aquí nos quedamos callados. ¿Por qué digo esto? Él llegó a creerse lo que en su momento se creyó un rey de Francia. El Estado soy yo. Él llegó a creerse que él era todo el Estado. Y como él llegó a creerse que era todo el Estado, yo sí estoy en la tesis del doctor Cepeda. Él está tratando de formarse una institucionalidad a la imagen y semejanza de sus propias necesidades. El problema es que el país es más que él. El país tiene unas instituciones, tiene una fiscalía. Se nos acabó el programa. Yo tengo una última pregunta para ustedes. ¿Van a ir al concierto de la Esperanza? Claro, por supuesto. Claro. Bueno, apoyar a Calle 13 y a Holba. Capital, por supuesto. Calle 13 y Canal Capital invitan a este gran concierto. Y bueno, vamos a ir todos. Muy buenas noches, y el próximo lunes un programa especial también sobre la controversia con los candidatos presidenciales. Tendrá que ser sancionada como corresponde.
yo creo que eso hace parte de la campaña del actual candidato del Centro Democrático y del presidente anterior, Uribe Vélez, que obviamente el lenguaje de quienes están al frente de estas chuzadas, de una actriz que no parece ninguna principiante cuando habla del casto chavismo, es cuenta de que hay no solamente una estrategia montada, sino que hay un adoctrinamiento y hay un libreto para mandar esos mensajes de Twitter que cada vez más hacen mella en la opinión colombiana. Siempre hemos actuado sobre la base de la legalidad. A mí lo que me sorprende es que esto se da en el momento en que yo tengo un ascenso tan importante en las encuestas. Y siento que es una forma de desviar un tema tan importante como es la denuncia que se hizo en estos días sobre 2 personas vinculadas con el gobierno y que fueron utilizadas por grupos de narcotraficantes para buscar una negociación. Hay que investigar todos estos hechos y esa es mi única preocupación. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, transmite Canal Capital, un programa de su franja de opinión. Y hoy tenemos un tema candente, el tema de la última semana. Y vamos a ver aquí un informe sobre eso. Muy grave que cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de interceptaciones ilegales y en el mismo sentido tratar de desestabilizar las instituciones del país. Eso me parece de una inmensa gravedad y por eso le voy a pedir al señor fiscal que por favor llegue al fondo de este asunto. Era la de sabotear, interferir y afectar el proceso de paz en La Habana. Hemos descubierto que se interceptaron correos electrónicos del jefe de prensa de las FARC en La Habana. Además, se interceptó un correo institucional del Gobierno Nacional. Hay un afán muy claro de aprovechar todos los espacios y fundamentalmente de debilitar y de derrotar en el imaginario el proceso de paz. Nosotros los contratamos a ellos para que nos apoyaran en 2 cosas: redes sociales y sistemas de seguridad en todos nuestros correos. Ese es el servicio que ellos prestaron a nuestra campaña en estos 3 meses con los cuales tuvimos una relación. Cualquier actividad ilegal que ellos hayan cometido. Las candidaturas, hay una polarización, desafortunadamente no en torno a debates políticos importantes sobre los temas del país, sino alrededor de cosas que rayan con la delincuencia. En el caso de esto, las chuzadas, ¿cómo mira usted, doctor Sanguino, desde la Alianza Verde? No está involucrado en esto, la campaña del doctor Peñalosa, pero ¿cómo se mira desde allá esto? Bueno, yo creo que no estamos solo en presencia de una guerra sucia por cuenta de una campaña electoral. Creo que tampoco, pues, es una novedad o es un dato nuevo el hecho de que hay un enfrentamiento abierto entre el uribismo y el santismo que ha querido copar, digamos, la controversia pública en esta coyuntura de elecciones presidenciales. Creo que además de eso hay hechos sumamente graves, ¿no?, que digamos rompen los límites de lo que debería ser una controversia política civilizada, porque da cuenta, digamos, de hechos que muestran
un rasgo. Estamos en la controversia y hoy tenemos para comentar este tema, para comentar la guerra sucia que hay entre las campañas políticas, para comentar tanto las chuzadas como las acusaciones que le han hecho también al presidente Santos por parte del senador Uribe y por parte de la campaña uribista de haberse desviado $2 millones hacia su campaña. Para comentar esto tenemos tres comentaristas especiales hoy, tres invitados especiales al panel. Antonio Sanguino es codirector o copresidente del Partido Verde, Partido Alianza Verde. Muchas gracias, Antonio, por venir. Muchas gracias, León. Muy buenas noches. Doctor Velasco, senador por el Partido Liberal. Y gracias, León, por la invitación. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Iván Cepeda, senador elegido por el Polo Democrático Alternativo y, bueno, también partícipe de todos estos debates. Hoy vamos a tener este panel privilegiado para examinar esas cosas, qué de verdad tienen esto, qué significa esto en una campaña, qué mensajes se está enviando al país con esta campaña en la que pues hay una radicalización de las